Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Abramos la palabra en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Y es una historia de Jesús. El Espíritu Santo ponía esta historia en mi corazón. Y me pareció una palabra muy reveladora para mí, porque yo no la había visto como les digo, a la luz del Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo nos trae una luz especial. Y por eso es muy diferente. Yo he experimentado en las semanas de oración que es muy diferente predicar la palabra a orar la palabra. Me ha encantado, realmente les confieso, es una experiencia nueva para mí el orar la palabra y recibir directamente revelación del Espíritu Santo cuando estoy orando la palabra. Tomo la palabra, cojo versículo por versículo y el Señor empieza a traer una cantidad de cosas a mi mente y a mi corazón que al momento de orarlo, realmente estoy yo mismo siendo enseñado por el Espíritu Santo todo lo que allí sale, ¿no? Porque está viva, la Biblia está viva, la vivifica el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos un contexto. En el contexto de lo que está pasando aquí es que Jesús está por ir a Jerusalén y parece ser que es la primera vez que va a Jerusalén, digamos, en ese plan de ir a predicar. Y los hermanos, si tú ves desde el principio del capítulo 7, los hermanos no creen en él. Los hermanos antes se burlan de Jesús. Ay, bueno, si tú eres tan tremendo, si eres el Mesías, pues si eres tan importante, pues ¿por qué no te muestras y de una vez le dices a todo el mundo quién eres? ¿Cierto? Y como burlándose, como en una actitud de burla hacia Jesús, hacia su ministerio, y podría yo decir más que burla, menosprecio, ¿no?
menosprecio. Y yo te quiero decir, es posible que a ti te menosprecien, te miren como alguien muy pequeñito, como que no vales la pena, ¿cierto? Pero no importa lo que la gente diga. Lo que importa es que tú tengas claro el propósito que tú tienes aquí sobre la tierra, porque hay gente para ti. Hay gente para ti. Tal vez sus hermanos, en ese momento, escúchame, en ese momento posiblemente no apreciaban a Jesús, porque como vivían con él, y ese es el problema de la familiaridad. Cuando hay demasiada familiaridad, como que se pierde el respeto, ¿no? Como que se pierde ese valor que se le da a la persona. Y a Jesús, él conviviendo con sus hermanos, de pronto sus hermanos no lo respetaban como el Hijo de Dios. No veían en él ni siquiera un predicador bueno. Y mira, era el Hijo de Dios. Y mira cómo Jesús dice, no, vayan ustedes. Era la fiesta de los tabernáculos. Y digo, no, vayan ustedes, yo como que me quedo por aquí un momentico, ¿cierto? Y dice luego la palabra en el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, o sea, a la fiesta de los tabernáculos, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino ¿cómo? Como en secreto, como en secreto. Bueno, ¿por qué Jesús subió en secreto? ¿Por qué se dice otra versión, subió como disfrazado prácticamente, como de incógnito? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que ir de esta manera? Porque ya él había hecho algunos milagros, ya él había hecho algunas cosas que de pronto los mismos judíos, los mismos dirigentes de los judíos, que eran los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Muchos de ellos ya tenían celos de Jesús. Ellos no querían ver a Jesús. Ellos de pronto se sentían amenazados por la unción de Jesús. Se sentían amenazados por la autoridad de Jesús. Se sentían amenazados de que Jesús estuviera ganando el corazón del pueblo de Israel. Amén. Y muchos de ellos, ¿sabes una cosa? Ya estaban haciendo planes, desde ese tiempo, ya estaban haciendo planes para matar a Jesús, para asesinarlo, porque se había convertido ¿en qué? En una amenaza para ellos. Y por eso él subió, ¿cómo? En secreto. Y dice la palabra, y le buscaban los judíos en la fiesta, como que estaba la multitud. Imagínate, en la fiesta de los tabernáculos, habían 3 grandes fiestas en Israel en el año. 3 grandes, había más, pero 3 más importantes, en donde de toda la nación viajaban al centro, viajaban a la capital, viajaban a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Y me pareció bien llamativo lo que el Señor ponía en mi corazón, porque estamos como en Semana Santa, ¿no? Que llaman los católicos, porque no es un término que nosotros llamemos. Por eso nosotros no practicamos ni que el domingo de resurrección, que el domingo de Pascua, que no. Esos términos no son bíblicos, no están allí en la palabra en ese sentido que le da la tradición católica a esto que llaman la Semana Santa. Y no existe en la Biblia una Semana Santa, existe realmente una celebración de lo que Jesús ha hecho, pero no es en una semana en particular, sino es una celebración continua de nosotros, de que Jesús ha resucitado, de que Él vive y de que tiene todo el poder y que ha hecho una obra por nosotros. Amén. Entonces es una celebración continua, no es una celebración de Semana Santa, de Navidades. No, si existen esas celebraciones, pues aprovechémoslas, ¿cierto? ¿Para qué las aprovechamos? Para hablar del Señor. Amén. Si ellos en la cultura nuestra latina, la gente tiene en su mente que son días entre comillas santos, días entre comillas de más espiritualidad, pues aprovechemos y les hablamos del Señor. Amén. Aprovechemos y les hablamos de la obra que Él ha hecho por nosotros, de su resurrección, de su obra en la cruz, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces eso era lo que estaba haciendo Jesús, aprovechando una fiesta religiosa de los judíos,
que es la fiesta de los tabernáculos, para ir a presentar el evangelio del reino del Padre. Amén. ¿Y por qué se hacía esa fiesta? Porque recordemos que los israelitas, cuando salieron de Egipto, dice la palabra del Señor que acamparon en el desierto. ¿En qué? En tiendas. Amén. Ellos vivieron en tiendas cuando estaban en el desierto. Entonces, el Señor les dijo que celebraran siempre esta fiesta. Habían, como les digo, 3 fiestas importantes que ellos debían celebrar siempre, durante toda su existencia como nación, como pueblo de Israel. 3 fiestas. La fiesta de la Pascua, que les recordaba a ellos que fueron liberados de Egipto, de la esclavitud. La fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Amén. Y la fiesta de los tabernáculos se celebraba al final del año. Y coincidían 2 cosas al final del año. Primero que todo, el recordar que habían sido esclavos en el desierto y que habían tenido que habitar en tiendas. Y por eso la gente venía y, entre comillas, acampaba, hacía tiendas en todo Israel, dentro y fuera de Israel. Eso se llenaba de una cantidad de tiendas alrededor. Y por eso también le llaman la fiesta de las enramadas, porque eran como tiendas hechas con hojas de palmera, así por todo lado, y tiendas, bueno, de toda clase, porque ellos con esas tiendas estaban representando algo que habían vivido allá en el desierto. ¿Qué habían vivido en el desierto? Que habían sido nómadas, que habían estado como peregrinos y extranjeros por la tierra, vagando 40 años, hasta que Dios les dio la tierra prometida. Amén. Pero entonces esa fiesta está recordando eso, está recordando que un día estuvieron vagando por el desierto, y algo que Dios nunca quería que ellos olvidaran era eso, que Dios era quien los había sacado de la esclavitud, los había llevado por el desierto a la tierra prometida. Amén. Entonces por eso se practicaba la fiesta de los tabernáculos. Y la otra razón es porque se celebraba la cosecha. Amén. Se celebraba la cosecha y todos allí celebraban de que era la última temporada del año en donde se recogía toda la cosecha y donde se le agradecía a Dios por haberlos bendecido y por haberlos prosperado. Estamos viviendo también un tiempo de fiestas religiosas en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, porque esto no aplica pues a todo el mundo. Pero aprovechemos para predicar acerca del Señor. Y dice la palabra que allí le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? A ver, yo no lo veo. Y lo buscaban allá entre la multitud, entre la gente. No lo veo. ¿Y por qué lo buscaban? ¿Porque querían bendecirlo? ¿Porque querían darle una ofrenda? Porque querían darle material, ¿cierto? Para eso lo buscaban. Lo querían era matar. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Entonces había una confusión, había como una contradicción, había como una pelea entre la gente. Unos decían: este señor sí, uy, mira qué bendición, uy, él debe ser hasta el Mesías porque mire todo lo que hace. Y otros decían: ¿qué va a ser el Mesías? De Galilea que va a venir un Mesías, ese yo lo conozco, si es un hijo de un carpintero, ese no tiene ni estudios, ese esto, ese aquello. Entonces unos lo aprobaban y otros lo rechazaban. Amén. Y dice la palabra que había gran murmullo entre la multitud. Y dice el versículo 13: pero ninguno hablaba, dice la palabra, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Amén. Que ninguno ¿qué? ¿Hablaba qué? Abiertamente. Ninguno se atrevía a hablar de Jesús y a comentar de él de una manera abierta. ¿Por qué había tanto temor por los judíos? O sea, sobre todo, cuando dice los judíos se refiere a los dirigentes del Sanedrín, a los dirigentes de los fariseos y los saduceos. ¿Por qué tenían tanto miedo? Porque ellos en Jerusalén tenían mucha autoridad. La misma autoridad que tenían en Jerusalén no la tenían en el resto de Israel.
O sea, sí tenían cierta autoridad, pero donde se sentían prácticamente en su salsa, prácticamente en su lugar de dominio, era la capital, en Jerusalén. Allí ellos se sentían poderosos. Y la gente entonces hablaba de Jesús murmurando, con murmullos. Y así como suavemente. ¿Por qué hablaban así, no abiertamente? Por miedo a estos dirigentes religiosos. Mas a la mitad de la fiesta, ¿qué pasó? Subió Jesús al templo. ¿Cuál templo? El templo de Herodes, ¿no? El templo de Herodes. Subió Jesús. ¿Y qué pasó? Dice la palabra en el versículo 14, y enseñaba. Allí él se puso ¿a qué? A enseñar. El Padre lo dirigió a que empezara a predicar. ¿Y qué dice el versículo 15? Y se maravillaban los judíos, se asombraban, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces aquí hay algo que me parece muy importante. Y yo quiero dejarte ver lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Qué pensaron los judíos? Y me refiero nuevamente sobre todo a los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Eran gente muy preparada. Les llamaban los doctores de la ley. Imagínate. Eso era gente, como se dice, que tenía más cartones que, no, mejor dicho, no quiero decir, ¿no? Más preparados que quién sabe qué. Y estos hombres tan preparados miraban a Jesús y, como decía en un principio, lo menospreciaban. Y decía, ¿cómo sabe ese carpintero letras? ¿Cómo sabe tantas cosas? ¿Y de qué se asombraban ellos? ¿Sabes qué? Ellos no se asombraban de la enseñanza. Ellos no se asombraban de que dominaba la doctrina. Ellos no se asombraban de la palabra de Dios tan fluida y como que el Espíritu Santo les hablaba. ¿De qué se asombraban los judíos? De que pudiera hablar con tanta propiedad sin haber estudiado. O sea, ¿cómo es que este ignorante? ¿Cómo es que este ignorante habla así? Ese era el asombro de ellos. Ellos no estaban aterrados de la palabra. Uy, Señor, me estás tocando con la palabra. ¿Cómo es que este ignorante predica de esta manera? Y Jesús les respondió y les dijo. ¿Qué les dijo Jesús al saber lo que ellos estaban murmurando por ahí y diciéndose y cuchicheando por allá en el oído el uno al otro? Mi doctrina, les dijo Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que yo les estoy predicando, lo que yo les estoy hablando, no es algo ideado por mí. Yo no preparé toda la noche un discurso para dárselo a ustedes. Esa doctrina, esa enseñanza, esa palabra proviene del Padre que me envió. Él es quien me ha dado a mí esa enseñanza. Y mira, y este es uno de los versículos que más me impactó esta semana y quiero que lo grabes ahí, Juan 7:17, que lo grabes ahí en tu corazón porque el Espíritu Santo me habló y decía, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Escucha esa palabra tan importante. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y este es un secreto, esta es una revelación de Dios para nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? La persona que realmente quiera, o dicho de la manera griega en que está escrita, se las voy a decir, la persona que tenga la voluntad de hacer la voluntad de Dios, es lo que quiere decir. La persona que tenga la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Y eso le da más fuerza a la frase. Amén. La persona que esté con toda la intención, con todo el deseo, escucha, de obedecer la palabra de Dios, de obedecer lo que Dios dice, de decir, Señor, sí, yo quiero oír. ¿Qué quieres decir?
para hacerlo, para practicarlo, para ponerlo por obra, para que mi conducta cambie, para que mi vida cambie. Señor, ¿qué tienes por decir? Habla tu palabra porque yo quiero obedecerte. Una persona que está con esa hambre, una persona que está con esa disposición en su corazón de hacer la voluntad de Dios y de obedecer a Dios, ¿qué dice Jesús? Conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, va a tener el discernimiento para saber cuándo es Dios el que está hablando y cuándo no. Y esa palabra a mí me sorprendió. Esa palabra a mí, o sea, la había escuchado, la había leído muchas veces y ya algo tenía idea, pero al momento de estudiarla y al momento de orar, sobre todo en esta semana y recibir esta revelación, fue como Dios abriendo mis ojos y diciendo, una persona, el Señor me decía, una persona que realmente quiere obedecerme a mí, fácilmente tiene el discernimiento en su corazón para decir, esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Esta palabra sí viene del Señor y esta palabra no viene de Dios. Mucha gente, cuando estamos evangelizando la gente en la calle, cuando estamos evangelizando los taxistas, cuando estamos evangelizando la gente de la calle, ellos nos dicen, pero ¿cuál iglesia es verdad? ¿Cuál iglesia tiene la verdad? ¿A dónde voy a ir entonces buscando la iglesia correcta? Buscando donde den realmente la palabra de Dios. Y aquí está el secreto. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios o si está hablando por su propia cuenta. Amén. Y eso lo dijo Jesús. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los fariseos y a los saduceos? Les estaba diciendo en pocas palabras, ¿saben una cosa? Si ustedes se quieren alinear a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, ustedes van a tener discernimiento espiritual para detectar si yo soy un farsante o si yo soy realmente el Hijo de Dios. Y dice la palabra, sigue diciendo Jesús, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él ¿qué? Injusticia. No hay en él injusticia. Amén. Porque la injusticia, la justicia y la injusticia son la base real en la cual se levanta una vida, una persona. O es justa o es injusta. Amén. Entonces está diciendo la palabra del Señor, el que habla por su propia cuenta, el que habla por sí mismo, el que está simplemente buscando seguidores, ¿no? Buscando seguidores y dice hasta barbaridades, ¿no? Pero está diciendo, mejor dicho, llenándose la boca de un poco de cosas con tal de buscar ¿qué? Reconocimiento. Reconocimiento. Entonces, una persona que vive hablando de sí mismo, lo que está buscando ¿qué es? Reconocimiento. Pero el que busca la gloria del que le envió, que en este caso es Jesús, buscando la gloria del Padre, buscando que Él reciba el mérito, buscando que Él reciba el reconocimiento, esa persona es verdadera. Está diciendo la palabra. Esa persona sí está en la verdad. Esa persona sí está en obediencia. Y no hay en él ¿qué? Injusticia. Y dice el versículo 19, sigue Jesús y termina su primer argumento allí. ¿No os dio Moisés la ley? ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y aquí Jesús llega al meollo del asunto. Llega al meollo del asunto con los fariseos y los saduceos. ¿Qué les dice Jesús ahí? ¿Qué les dice Jesús? Les está diciendo, ustedes creen en Moisés, ¿cierto? Ustedes creen en la ley que Moisés dejó. Ustedes lo ven a Moisés como un hombre de resaltar, un hombre, un líder y la base de muchas cosas en el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero saben una cosa, ustedes me están buscando para matarme. Entonces, ¿qué coincidencia o qué relación tiene el corazón que ustedes tienen de asesinos con el corazón que Moisés tenía de servir al Señor? Entonces ustedes están diciendo, sí, nosotros somos entregados, somos santos, amamos la palabra de Dios, pero hay esos odios y esas amarguras y esos celos y esos temores en el corazón. ¡Qué contradicción!
¡Qué contradicción! Y es lo que el Señor nos decía esta semana en la oración. Mucha gente, no digo solamente refiriéndome a la iglesia católica, sino a la iglesia en general, aún en la iglesia cristiana, de bocas para afuera, alaban a Dios. Están allá en las reuniones dizque adorando a Dios, pero salen a vivir como demonios. Salen a vivir la vida peor que un impío. Entonces, ¡qué contradicción! Lo mismo que le está diciendo Jesús nos podría decir a todos nosotros hoy en día. Ustedes predican a Moisés, pero no viven como Moisés. Ustedes predican la ley, pero no viven la ley. Y ninguno puede vivir la ley, le está diciendo el Señor. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a venirme a juzgar a mí con esas ínfulas de estar cumpliendo todo cuando ustedes tampoco están cumpliendo todo? En cambio yo sí. Jesús sí estaba cumpliendo todo. Y ellos se sacaban pecho y decían, somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. Y sabes una cosa, para los judíos, el que predicara las escrituras, tenía que tener una autorización de las autoridades judías religiosas. Tenía que tener una autorización. Y en un momento lo voy a decir. Dice, ¿por qué procuráis matarme? Dice Jesús. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué buscan matarme? Si el matar en los mandamientos mismos que dio Moisés dice que es pecado. No matarás. La Biblia dice no matarás y me están buscando para eso, para matarme. ¡Qué contradicción! Y dice la palabra en el versículo 20. La multitud respondió y dijo, demonio tienes. Le dicen a Jesús, qué atrevidos, ¿no? Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Ay, está loco. Está hablando fuera de sí. Está paranoico, diríamos hoy en día. ¿Qué te está pasando? ¿Ah? Se está imaginando las cosas. ¿Cómo se le ocurre? A ver, ¿quién lo está buscando para matarlo? Ay, no, pues, tan perseguido. Pero es que Jesús sí discernía el corazón de los hombres. Y proféticamente y por el Espíritu Santo él discernía que lo estaban buscando para hacer un atentado contra él, para matarlo. Amén. Y ellos tildan a Jesús de endemoniado, pero de pronto los endemoniados eran otros. Y Jesús respondió y les dijo, entonces viene el segundo argumento aquí de Jesús. ¿Qué les dice Jesús? Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés, y entonces aquí Jesús trae una obra que él hizo y algo que pasó, ¿cierto? Y trae la ley, para explicar la ley. Pero quiero decirte, ¿qué obra hizo? Y si ahí más adelante dice en el versículo 23 que había sanado a un paralítico, a una persona que estaba al pie del estanque de Betesda, paralizado de las manos y de los pies. Recuerdan la historia en Juan 5, cómo este hombre por años, creo que llevaba 38 años ahí acostado al pie del estanque de Betesda, esperando ser lanzado, esperando que alguien lo ayudara a llegar al agua cuando el ángel tocara la superficie del agua, ¿cierto? Y Jesús llegó ese día al pie de él y le dijo, yo te quiero sanar. Yo te quiero sanar. Y él empezó a contar la historia. El hombre, no, llevo tanto tiempo aquí esperando esto, esperando aquello. Y Jesús dijo, yo te quiero sanar. Tal vez tu sanidad no va a llegar como tú esperabas. Le estaba diciendo a este hombre. No va a llegar lanzándote al agua. Te tengo una buena noticia, no te tienes que mojar. Aquí estoy yo, te voy a sanar con mi palabra y en la palabra de Dios. Ese hombre que tenía paralizados los brazos y las piernas se levantó y se llevó su cama en la espalda. ¡Qué impresionante! 38 años en donde él había sido objeto de burla de pronto, que había sido
punto de referencia de pronto para muchos allá en Israel, en ese pozo, en ese estanque. De pronto muchos decían, y nos vemos allá donde está este hombre paralizado, allá al pie del estanque. De pronto había servido él de punto de referencia. De pronto había sido como objeto de burla para muchos. Y todos los que durante 38 años vieron a este hombre paralizado ahí junto a ese estanque, fueron testigos también del momento en que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, lo levantó y este hombre caminó. Y este hombre, ante su mirada, ante sus ojos, ellos lo vieron caminar y empezar a hacer muchas cosas que no podía hacer por muchos años. Y por eso Jesús dice: una obra hice y todos os maravilláis. Y Jesús, desde ese momento que sanó a ese hombre, estaba siendo perseguido por las autoridades de los judíos para matarlo, porque se estaba robando el corazón de todo el pueblo de Israel. Estaba siendo perseguido. Y por eso Jesús se vuelve a esa obra que había hecho. Podía haber sido hace año y medio. Podía haber sido, no estaba reciente, era una obra que había hecho hacía un buen tiempo. Pero él se refiere a esto porque fue lo que detonó la persecución de estos hombres contra él. Y Jesús entonces se vale de la ley. Y dice en el versículo 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, ¿cierto? Ajá. Entonces todos dijeron, sí, cierto, sí. Moisés estableció eso en la ley, ¿cierto? Sí, cierto, sí. ¿Y qué dice Jesús? No porque sea de Moisés, sino de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir Jesús? Abraham, Isaac y Jacob ya practicaban la circuncisión aún antes de la ley de Moisés. Ellos recibieron eso de parte del Señor. Fue una revelación de Dios, y la circuncisión era una manera de demostrar pacto con Dios. Y dice, esto no es de Moisés, esto es de los padres. Y en el día de reposo, entonces Jesús inteligentemente empieza a manejar su argumento diciendo que el día de reposo había sido hecho para no hacer nada. Pero Jesús dice, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Cómo es posible? En el día de reposo circuncidáis al hombre. A ver, explíqueme eso. Como que Jesús dice, explíqueme el asunto. ¿Cómo es el asunto? En el día de reposo no se puede hacer nada, pero ustedes sí permiten la circuncisión. Sí permiten una cirugía. Porque eso es toda una cirugía, de que quitar el prepucio es toda una cirugía. Y ustedes permiten la circuncisión. Y dice la palabra en el versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ustedes permiten eso para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Que ese era el enojo de los judíos. Que Jesús había sanado un hombre en el día de reposo. Que Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. Y ustedes dicen, decía Jesús, la circuncisión sí se puede hacer en el día de reposo. O sea, quitarle un pedacito del cuerpo a un ser humano. Pero no se vale sanar todo el cuerpo a un ser humano. ¿Cómo así? ¡Qué contradicción! Y Jesús hace que choque los argumentos religiosos que estos hombres tenían, chocan completamente con la verdad, la esencia de la ley, la esencia de la palabra de Dios. Amén. Entonces hay muchas cosas, mis hermanos, que yo quiero que nosotros podamos ver en esta mañana. ¿Hasta dónde nosotros estamos yendo en contra de la esencia de la palabra de Dios? La esencia de la palabra. A veces estamos practicando más una religión y nos estamos basando más en la religiosidad y en el legalismo para calificar a la gente, para calificar a las personas, para calificar las instituciones, para calificar todas las cosas, en lugar
de basarnos en la esencia misma de la palabra de Dios. ¿Qué era más importante? Como decía Jesús, decirle a este hombre guarda el día de reposo, o decirle a ese hombre levántate, sé sano y vete para tu casa, no peques más. Para el Señor Jesús era más importante darle libertad al cautivo, porque para eso se hizo el reposo. Imagínate qué reposo iba a tener ese hombre de 38 años padeciendo de burlas al pie de un estanque. 38 años. Y venir Jesús en un momento y decirle, hermano, levántate, yo no quiero verte más allí. ¿Qué reposo le trajo Jesús a ese hombre? Pero ¿qué les importaba más a los hipócritas fariseos? ¿Qué les importaba más? Su ley. Les importaba más sus reglas. Les importaba más su tradición que la bendición de un hombre. Y yo te quiero decir, mucha gente hoy en día defiende la tradición religiosa con dientes y con manos y quiere por todos los medios de que su religión se cumpla y se extienda, pero no están extendiendo la esencia misma, que es el amor de Dios y la fe en Dios. Y por eso Jesús, quiero terminar con el versículo 24 en lo que Jesús termina diciéndoles a ellos: no juzguéis según las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Su juicio, escucha, y es lo que pasa con la religión. El juicio de la religión es superficial. El juicio de la religión es según las apariencias. Según les parece a sus ojos físicos, así juzgan. Pero el juicio de Dios, el juicio justo, el juicio verdadero que viene de Dios, es según la esencia. Yo recuerdo una vez, y con esto quiero terminar en esta mañana. Recuerdo una vez un predicador muy famoso, una persona muy querida por nosotros. El Señor es un hombre inglés, y el Señor lo llevó a predicar a Australia. Y estaba predicando este hombre en Australia, estaba ya parado en el púlpito, y de repente vio una viejita sentada al frente, estaba en las primeras bancas, y dice que él estaba predicando, y de repente vio que la viejita abrió el periódico, en plena predica, abrió el periódico. Y entonces él se trató de distraer porque dijo, bueno, estoy en plena enseñanza y esta viejita leyendo el periódico en la iglesia. Bueno, y resulta que no solamente abrió el periódico, sino de repente en un momento le dio por tirar el periódico al frente y se puso a saltar encima del periódico. Y ustedes saben cómo son los ingleses, ¿no? Así, que ellos son muy estrictos en todo. Imagínate cómo se sintió ese predicador, cómo se sintió. Ofendido. Y no solamente le da por leer el periódico en la reunión, sino además se para a bailar encima del periódico. ¿Qué es esto? Que es esta falta de respeto. Y él se sintió sumamente ofendido. Y de repente la viejita, por último, cogió el periódico, lo recogió y salió corriendo de la iglesia. Se fue. Digo, qué falta de respeto. Me distrajo toda la gente y no pude terminar mi predicación. ¡Qué falta de respeto! ¿Qué es esto? ¿Por qué me invitaron entonces aquí si no iban a atender a la palabra del Señor? Y se ofendió profundamente en su corazón. Bueno, terminó la reunión. Se empezó a saludar todo el mundo. Empezaron a comentar. Y entre uno de los comentarios resulta que llegó la viejita. Y él como se dice, que la quería comer viva de todo lo que había hecho en medio de la reunión. Entonces ella vino y le comentó, lo primero que dijo ella fue: pastor, perdón por lo que tuve que hacer en medio de la reunión. Él dijo, sí, yo me extrañé, ¿qué fue lo que pasó? Entonces ella le explicó: aquí en Australia hay un tipo de araña, ¿no? que es muy grande y se levanta, y cuando ella quiere atacar, se para y lanza un veneno hasta más de 2 metros.
y puede paralizar a la persona y hasta puede llevar a esa persona a la muerte. Y yo quiero decirle, pastor, que esa araña estaba parada frente a usted. Y por eso yo tomé el periódico, lo lancé sobre la araña, la pisoteé, lo recogí y la saqué. Eso fue lo que tuve que hacer y le pido perdón por haberlo distraído. Y él se sintió tan avergonzado porque él había juzgado según ¿qué? Las apariencias. Él había juzgado y había dicho, esta mujer lo que vino fue a sabotear mi predicación, mi enseñanza. Y lo que estaba haciendo era salvándole la vida. Y yo te quiero decir, no juzgues según las apariencias. La religiosidad te lleva a ti y me llevan a mí a juzgar según las apariencias, según lo que ven nuestros ojos. Y vemos las personas y de una vez tenemos algo en el corazón que decir. Y juzgamos su aspecto personal, juzgamos sus actitudes, juzgamos sus gesticulaciones, juzgamos todo lo de las demás personas, ¿cierto? Y como que nos creemos con ese derecho de señalar al resto de la gente. Y Jesús, ¿qué es lo que está diciendo en resumen, en este texto? ¿Qué es lo que está diciendo? Nunca pierdas la esencia de la palabra de Dios. No pierdas la esencia de Dios. No pierdas la esencia de su amor. Nunca lo pierdas, nunca lo pierdas. Tú puedes convertirte en el religioso más famoso, como eran los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran respetados por el resto de Israel. Hasta eran considerados por las mismas autoridades romanas, que eran el imperio que dominaba en ese tiempo. Tú te puedes convertir en alguien respetable para el mundo, pero ¿qué te sirve convertirte en alguien respetable para el mundo y haber perdido la esencia del evangelio, la esencia del amor, la esencia de la fe, la esencia de lo que es ser un hijo de Dios? Y por eso una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón en medio de la oración era eso: Señor, no permitas que perdamos la esencia de ser hijos de Dios, de ser como tú y demostrarte a ti. ¿De qué nos sirven los títulos? ¿De qué nos sirven los dones? ¿De qué nos sirven tantas cosas si a la hora de la verdad estamos perdiendo la esencia de lo que realmente debemos ser? Y quiero dejar esa palabra en tu corazón en esta mañana, que tú medites en ella, que tú dejes que el Espíritu Santo siga hablando esto a tu corazón, porque yo sé que ahí hay algo que Dios quiere revelarte. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor, oh Dios, vuélvenos a la fuente. Si nosotros nos hemos apartado, si nosotros, Señor, nos hemos distraído, si nosotros hemos cogido por donde no es, si hemos, Señor, empezado a vivir una clase de vida cristiana que no es la que dice la palabra del Señor, perdónanos y vuélvenos a la esencia. Yo te lo suplico, Señor, vuélvenos a la esencia de la verdad, a la esencia de la fe. Que no perdamos el objetivo, Señor. Ayúdanos, Señor. Y deja que el Espíritu Santo te hable, y deja que el Espíritu Santo te muestre en dónde estás parado, en dónde estás. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia hoy. Te respetamos a ti, Señor. Te damos el lugar en esta mañana. Te damos el lugar, Señor. Te agradecemos por estar aquí. Perdónanos, Señor, por no respetarte. Perdónanos por menospreciarte. Porque a veces, como los mismos fariseos y saduceos, nos comportamos nosotros con la gente y contigo, y te menospreciamos y no te damos el respeto que tú mereces, Señor, oh Dios, entre nosotros. No te damos el lugar
que te pertenece a ti. Perdónanos, Señor, porque otras cosas toman el centro, porque otras cosas roban nuestra atención, porque otras cosas, Señor, oh Dios, se convierten, Padre Santo, en algo más importante que tú. Perdónanos, Señor. Queremos que tú seas siempre el centro, que no nos distraiga el dinero, que no nos distraigan las posesiones, que no nos distraigan, Señor, las amistades, que no nos distraiga el trabajo, que no nos distraiga nada, Señor. Todo eso es importante, pero el más importante eres tú. Perdónanos, Señor, porque en nuestro corazón muchas veces has perdido la importancia. Has dejado de ser la prioridad. Otras cosas han venido a ocupar ese lugar. Perdónanos, porque eso nos lleva a la religiosidad y a juzgar las cosas de una manera distorsionada y equivocada. Perdónanos, porque nuestro juicio no ha sido justo, sino hemos juzgado con nuestra carne en lugar de juzgar por el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a volvernos a la esencia de la palabra, a la esencia del Espíritu Santo, a la esencia de la verdad, y que la esencia de la verdad sea la que nos gobierne y nos diga cómo juzgar todo en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un correcto discernimiento, no por las apariencias, sino por el Espíritu, por el Espíritu. Y yo declaro un aumento del discernimiento espiritual en toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Que se agudice nuestro discernimiento por el Espíritu, Señor. Que se someta cada vez más nuestra carne y nuestros deseos a ti. Y que se agudice la unción y la percepción de tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Me alegra llegar a ustedes con esta palabra. Los bendigo en esta mañana. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de bendecirles. Y dejo esta palabra en sus corazones. Y bendigo a todos los que se han comunicado hoy, que están allí conectados recibiendo esta palabra. Los bendigo. Y quiero también animarles a estar conectados, como les digo, en las diferentes transmisiones que tenemos. El viernes a las 8 de la noche por Google Meet nos conectamos para compartir. El sábado a las 5 de la tarde estamos compartiendo temas muy importantes acerca de la adoración. Yo les pido, por favor, no se pierdan estos temas. Véanlos, revísenlos una y otra vez, compártanlos, porque creo que es palabra que el Señor nos está dejando para poder mejorar nuestro tiempo de intimidad con Él. Amén. Y aquí el domingo a las 10 de la mañana, con la ayuda del Señor, a veces tenemos dificultades con el sonido, la plataforma no nos ayuda mucho con la música, ¿cierto? Es un poco complicado. Miraremos cómo mejorar todas estas cosas para más adelante, pero les animamos a que estén allí unidos con nosotros, recibiendo más y más de la palabra del Señor. Amén. Bueno, entonces les bendecimos y nos alegra de tenerles allí. Chao, chao.